¿Alguna vez te has preguntado si realmente basta una sola palabra para abrir el cielo sobre tu vida? ¿Has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio y que, por más que hablas, no logras conectar con el corazón de Dios? ¿Te has detenido a pensar que quizás la clave no está en decir más, sino en decir lo justo, lo necesario, lo que nace del alma y no de la costumbre? A lo largo de la historia, hombres y mujeres han buscado fórmulas, rituales y discursos para intentar acercarse a lo divino. Pero el Espíritu Santo no se mueve por fórmulas humanas, Él responde a la sencillez, a la verdad que sale de lo más profundo de tu corazón. Y lo que descubrirás aquí es que existe una sola palabra que contiene un misterio oculto, una llave que abre puertas que quizá pensabas cerradas, un susurro capaz de transformar atmósferas enteras. Tal vez alguna vez te has sentido lejos de Dios, incluso estando rodeado de cosas religiosas. Lees, oras, participas, pero sientes un muro invisible que no sabes cómo derribar. Ese muro no cae con discursos elaborados, ni con repeticiones vacías, cae con la honestidad de una palabra pronunciada desde el Espíritu. Esa palabra es como el grito de un hijo en la oscuridad, no necesita adornos, no necesita explicaciones. Basta para que el Padre corra a su encuentro. Y aquí está lo que cambiará tu manera de ver la vida espiritual. No se trata de que inventes algo nuevo, sino de que redescubras lo que siempre estuvo al alcance de tu boca y de tu corazón. El misterio de una sola palabra que, al entregarla al Espíritu Santo, se convierte en puente entre tu fragilidad y su poder, entre tu vacío y su plenitud. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, revela tu misterio en mi vida, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no es una teoría ni un concepto abstracto. Es un camino de revelación que llevará tu relación con el Espíritu Santo a un nivel que no imaginabas. Y cuando termines este mensaje, no solo sabrás cuál es esa palabra, sino que la habrás hecho tuya, como un tesoro que transforma cada instante de tu vida. ¿Y si lo que tanto has estado buscando estuviera escondido en lo más sencillo? ¿Y si la puerta que abre la presencia del Espíritu Santo no fuera un discurso complejo, sino una sola palabra pronunciada desde el corazón? ¿Puedes imaginar lo que significa que, en medio del ruido del mundo, en medio de tus batallas y confusiones, haya una llave tan pequeña pero tan poderosa, capaz de traer la paz, la luz y la guía que anhelas? Muchos creen que hablar con Dios requiere largas oraciones, repeticiones interminables o frases elaboradas. Y claro, hay momentos en los que oramos con muchas palabras porque el alma necesita derramarse, y está bien. Pero lo que quizá no sabías es que el cielo también responde al susurro más breve, a esa expresión mínima que no se dice con los labios solamente, sino que brota del Espíritu. Esa es la fuerza de la sencillez. Una sola palabra puede abrirte un camino donde antes solo había muros. Piensa en lo cotidiano. Un niño pequeño que, en lugar de explicar con frases complicadas lo que siente, simplemente dice mamá o papá. Esa palabra no es una fórmula mágica, pero encierra todo: la necesidad, el amor, el miedo, la confianza. No hace falta que el niño dé un discurso. Con una sola palabra,
el corazón de su padre o su madre entiende todo. Así también actúa el Espíritu Santo contigo. Lo que hace poderosa a esa palabra no es la forma externa, sino la carga interna. Parece frágil, pero en realidad es un grito del alma. Lo que la hace trascender no es el sonido en sí, sino la disposición con la que la pronuncias. Cuando tu espíritu la dice con verdad, el cielo se abre. Cuando tus labios la repiten sin conciencia, se queda vacía. Por eso hablamos de misterio, porque lo que para unos es rutina, para otros es vida. Tal vez te ha ocurrido en un momento de angustia. Estabas tan cansado, tan roto por dentro, que no tenías fuerzas para orar. Las lágrimas eran tus únicas palabras. Pero en medio de ese silencio, brotó una sola expresión, como si tu alma buscara desesperada un refugio. Y en ese instante sentiste paz, como si alguien invisible hubiese puesto su mano sobre tu hombro. Eso es el misterio, cuando descubres que Dios no necesita un discurso tuyo para encontrarte, necesita tu sinceridad. El Espíritu Santo se mueve en esa vulnerabilidad. Porque una sola palabra, dicha desde la verdad de tu corazón, encierra lo que ninguna oración adornada puede lograr. Esa palabra puede ser un clamor, un nombre, una súplica, una entrega. Lo importante es que salga del fondo de tu ser, no de la costumbre. Recuerdo el testimonio de una mujer que, enfrentando la enfermedad de su hijo, no sabía cómo orar. Sentía que todo lo que decía era repetitivo, que su mente se bloqueaba. Hasta que un día, arrodillada, simplemente dijo, ven. Esa sola palabra cambió la atmósfera de la habitación. No eran las letras lo que movió el corazón de Dios, era la carga de amor, de fe y de dolor que llevaba en ella. Y desde ese día entendió que no se trataba de hablar mucho, sino de hablar con verdad. Aquí es donde radica la belleza del misterio, no es tanto lo que pronuncias, sino quién eres cuando lo pronuncias. Una sola palabra puede significar entrega, confianza, rendición. Y cuando el Espíritu Santo la escucha, se acerca como un padre que corre al llamado de su hijo. A veces, complicamos lo sencillo. Pensamos que Dios está esperando discursos elaborados, cuando en realidad está esperando que lo llames con el corazón desnudo. Por eso Jesús mismo nos advirtió que no usemos vanas repeticiones, como quienes creen que por mucho hablar serán escuchados. El poder está en lo sencillo, en lo auténtico. Y en esa sencillez, una sola palabra puede convertirse en puente entre lo humano y lo divino. Imagina que entras en un cuarto oscuro. Tienes miedo, no sabes hacia dónde ir. Podrías pasar horas explicando tu miedo, describiendo tu ansiedad, detallando tu confusión. Pero si alguien te escucha y simplemente dices, luz, esa sola palabra basta para que todo cambie. Así ocurre con el Espíritu Santo. No siempre necesitas explicar todo, a veces solo necesitas pronunciar esa palabra que enciende la claridad en medio de la oscuridad. Y es que el misterio de una sola palabra no se mide por el sonido, sino por la intención. Cuando sale de tu boca cargada de fe, esa palabra vibra en lo invisible, y los cielos responden. Es como una semilla diminuta que, al ser plantada, contiene dentro de sí la fuerza de un árbol inmenso. Lo pequeño abre camino a lo grande. Un hombre contó que su vida cambió un día que, después de perderlo todo, se arrodilló sin fuerzas y solo pudo decir, Padre. Esa palabra contenía toda su historia, el dolor, la pérdida, la nostalgia y, al mismo tiempo, la esperanza. Y en ese instante sintió como si brazos invisibles lo levantaran. Descubrió que no era necesario dar explicaciones a Dios, bastaba entregarle una palabra cargada de verdad. Por eso quiero invitarte a que no subestimes lo sencillo.
No pienses que tus oraciones solo tienen valor cuando son largas o adornadas. No creas que Dios mide tu devoción por la cantidad de palabras. Él mira tu corazón. Y cuando escucha en ti una sola palabra, dicha con sinceridad, Él se mueve. Quizá hoy no tienes fuerzas para orar mucho. Quizá el dolor, la ansiedad o el cansancio te han dejado sin voz. Entonces haz lo mismo que tantos hombres y mujeres de fe hicieron antes que tú, di esa palabra. Pronúnciala con todo tu ser. Deja que se convierta en un susurro cargado de poder. Y observa cómo el Espíritu Santo responde con ternura, con fuego, con consuelo. El misterio está ahí, al alcance de tu boca. Una sola palabra que puede cambiar tu vida. No porque sea mágica, sino porque, al decirla, decides rendir tu corazón al Espíritu Santo. Y ese acto de rendición, aunque parezca pequeño, es lo que abre las compuertas del cielo. Quizá lo que más necesitas ahora mismo no es una multitud de frases, sino atreverte a decir la palabra justa, la que expresa tu dependencia y tu confianza. Y al hacerlo, descubrirás que el misterio de una sola palabra es, en realidad, la llave que abre todo lo que parecía imposible en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tu nombre, al ser pronunciado por alguien que amas, tiene un peso distinto? No es lo mismo que un desconocido diga tu nombre en la calle, a que lo diga tu madre, tu padre o alguien que te conoce de verdad. En la voz de quien te ama, tu nombre no es solo un sonido, es un eco de identidad, un recordatorio de que perteneces a alguien, de que no estás solo. Así ocurre también en lo espiritual. Las palabras que dirigimos al cielo no son simples letras, son llaves que abren o cierran, son semillas que siembran vida o vacío. Y entre ellas, el nombre, una sola palabra pronunciada con fe, tiene un poder que va más allá de lo que alcanzamos a imaginar. En la Biblia, los nombres nunca son casuales. Cada nombre encierra destino, propósito, identidad. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó con frases largas ni con discursos, pronunció su nombre. Cuando llamó a Samuel en el silencio de la noche, no le dio explicaciones, solo dijo, Samuel. Y con esa sola palabra comenzó un llamado profético que transformó a un niño en un hombre de Dios. El poder del nombre está en la intimidad que crea. Cuando pronuncias un nombre en oración, lo haces como quien toca la puerta de una casa esperando que alguien abra. Y el Espíritu Santo no es indiferente a esa llamada. Él responde al corazón que sabe pronunciar su nombre con reverencia, con amor y con entrega. Hay un misterio escondido en cómo usamos las palabras, no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que sentimos cuando lo decimos. Puedes repetir Espíritu Santo muchas veces sin experimentar nada, pero basta que una sola vez lo digas desde lo profundo de tu ser, para que algo invisible cambie. Es como si el aire se volviera más liviano, como si tu espíritu se encendiera. Piensa en cómo reaccionas cuando alguien pronuncia tu nombre con cariño en medio de una multitud. Te giras, prestas atención, tu corazón responde. ¿No crees que en lo espiritual ocurre algo similar? Cuando dices Espíritu Santo con sinceridad, no es una palabra lanzada al vacío, es un llamado directo que llega a lo más íntimo de Dios. Y Él responde. Recuerdo la historia de un joven que buscaba desesperadamente sentido a su vida. Había probado de todo, filosofías, religiones, distracciones, pero nada llenaba el vacío que sentía dentro. Una noche, solo en su habitación, pronunció con voz temblorosa una sola palabra, Jesús. No hubo discursos, no hubo rituales, no hubo música de fondo. Solo un nombre. Y en ese instante, como él mismo lo contó después, sintió que el cuarto se llenó de una presencia que no podía explicar, una paz que lo abrazaba.
Lo que años de búsqueda no lograron, lo alcanzó en un suspiro. Ese es el poder del nombre, concentra la intimidad de una relación. Por eso, el misterio de una sola palabra es tan real. Cuando la pronuncias con fe, no estás lanzando sonidos al aire, estás tocando el corazón de aquel que escucha. Ahora, hay algo importante, no se trata de usar los nombres de Dios como fórmulas mágicas. No es un amuleto, no es un conjuro. El Espíritu Santo no responde a técnicas, sino a corazones. La diferencia no está en lo que dices, sino en cómo lo dices y desde dónde lo dices. Jesús mismo lo mostró en el Getsemaní. En el momento más oscuro de su vida, no elevó discursos elaborados, no buscó palabras adornadas. Simplemente dijo, Padre. Y esa sola palabra contenía toda su angustia, toda su rendición, todo su amor. Con una palabra expresó lo que miles de frases nunca podrían abarcar. ¿No te parece sorprendente que la oración más poderosa no siempre es la más larga? A veces, lo más profundo se dice con menos. Porque Dios no necesita tu perfección en el lenguaje, sino tu verdad en el corazón. Cuando dices Espíritu Santo con amor, estás reconociendo que lo necesitas, que lo anhelas, que no puedes sin Él. Y eso, para Dios, vale más que cualquier discurso. Ese reconocimiento abre la puerta de la intimidad, te acerca, te envuelve. Es como estar en medio de una tormenta. No tienes tiempo de explicar cada detalle de tu miedo. Solo clamas, Señor. Y Él viene. O como Pedro, cuando se hundía en el agua, no pronunció un sermón, solo gritó, Sálvame. Y Jesús extendió su mano al instante. Ese es el poder de una palabra cargada de fe. Quizá hasta ahora has pensado que no sabes orar bien, que no tienes las palabras correctas, que necesitas un manual para hablar con Dios. Pero el misterio está en que no necesitas fórmulas. Lo que necesitas es aprender a pronunciar esa palabra con el corazón en la mano. Porque en el reino de los cielos, la intimidad vale más que la elocuencia. Deja que hoy esa verdad entre en ti, una sola palabra, dicha con fe, puede más que 1000 discursos vacíos. Y no es cualquier palabra, es la que reconoce al Espíritu Santo como tu guía, tu consuelo, tu fuerza. La próxima vez que te sientas perdido, que no sepas qué decir en oración, no te preocupes. Respira, cierra los ojos, y dile, Espíritu Santo. Hazlo con amor, con necesidad, con sinceridad. Y observa cómo la atmósfera cambia. Lo que parecía seco cobrará vida, lo que parecía imposible se volverá esperanza, lo que estaba cerrado se abrirá. Porque cuando lo llamas, Él responde. Ese es el misterio de su nombre, no es una fórmula, es un encuentro. Y en ese encuentro, tu vida nunca vuelve a ser igual. ¿No te has dado cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes complicamos lo que en realidad es sencillo? ¿Cuántas veces has sentido que necesitas hacer un esfuerzo exagerado para que Dios te escuche, como si su amor dependiera de tus rituales o de tus largas oraciones? Y sin embargo, ¿no es cierto que algunas de las experiencias más profundas que has tenido con Él surgieron en momentos simples, casi sin palabras? El corazón humano tiende a pensar que entre más complejo sea un acto, más valor tiene. Queremos impresionarlo con frases rebuscadas, con plegarias largas, con prácticas elaboradas. Pero el Espíritu Santo no se impresiona por el ruido ni por la elocuencia. Él busca la verdad que hay en tu interior, no las estructuras externas que muchas veces fabricamos para sentirnos más seguros. Imagina a alguien que llega a la casa de un amigo con un regalo enorme, envuelto en muchas capas de papel, cintas y adornos. Pero cuando el amigo lo abre, descubre que está vacío.
Así pasa con nuestras palabras cuando no nacen del corazón, mucho envoltorio, pero sin esencia. En cambio, una palabra sencilla y honesta es como una pequeña semilla, aunque parezca mínima, contiene dentro de sí la fuerza de un árbol que dará fruto en abundancia. Jesús mismo lo enseñó de manera clara. Él criticó a quienes pensaban que serían escuchados por repetir mucho, por adornar sus discursos. Dijo, cuando ores, no usen tantas palabras como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. ¿Qué quiso decir? Que lo que realmente llega al corazón de Dios no es la abundancia de frases, sino la pureza del espíritu con que hablas. A veces el exceso de palabras no solo estorba, sino que te aleja de la experiencia real. Porque mientras intentas buscar las frases correctas, te olvidas de lo más importante, abrir tu corazón. Te concentras más en cómo sonar bien que en cómo ser verdadero. Y el Espíritu Santo no está buscando discursos bien construidos, está buscando corazones rendidos. Recuerda cuando Pedro, en medio de la tormenta, comenzó a hundirse en el agua. Él no tuvo tiempo de hacer una oración larga ni de estructurar sus frases. Solo gritó, «Sálvame». Y Jesús, inmediatamente, extendió su mano y lo sostuvo. Esa es la esencia de lo simple que libera, una palabra cargada de fe, que corta todas las cadenas de la complicación humana. Lo complejo estorba porque te hace creer que necesitas hacer más para que Dios te ame, cuando en realidad lo que Él desea es que te acerques tal como eres. Lo simple libera porque te recuerda que la gracia no depende de tu perfección, sino de su amor. Piensa en las veces que has estado en silencio, tal vez demasiado cansado o quebrantado para orar. Y de tus labios solo salió un suspiro, una palabra pequeña, quizás un padre o un ven. En ese momento, aunque parecía poco, sentiste que algo invisible sucedía. No fue la longitud de tu oración, fue la honestidad. El Espíritu Santo ama lo sencillo porque en lo sencillo no hay máscaras. Cuando complicamos, disfrazamos lo que en verdad sentimos. Pero cuando simplificamos, nos mostramos tal cual somos. Y ahí es donde ocurre la transformación. Hay un testimonio que ilustra esto con fuerza. Un hombre que había pasado años intentando orar de manera correcta un día decidió dejar de lado todo lo que había aprendido. En medio de su desesperación, simplemente dijo, «Espíritu Santo, ayúdame». Eso fue todo. No añadió nada más. Y ese mismo día experimentó una paz que nunca había sentido. Entendió que no se trataba de repetir fórmulas, sino de abrir su alma en lo más simple. Cuando lo complejo estorba, lo hace porque llena de ruido lo que debería ser espacio para escuchar. Y el Espíritu Santo se mueve mejor en el silencio, en el susurro, en el corazón que se entrega sin pretensiones. Lo simple libera porque no te ata a la apariencia, sino que te acerca a la esencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Significa que no necesitas ser experto en oraciones, ni conocer todas las palabras correctas, ni cumplir con un manual para hablar con Dios. Solo necesitas ser sincero. Una palabra pronunciada con amor vale más que 1000 frases vacías. Así que la próxima vez que ores, no te preocupes por adornar tus palabras. No pienses que necesitas impresionar al cielo. Acércate con lo que eres, con lo que sientes, y dile lo simple. Esa simplicidad abrirá puertas que lo complejo jamás podrá abrir. Porque al final, el misterio de la fe es justamente este, que lo que parece pequeño a los ojos humanos es grande a los ojos de Dios. Y esa es la llave que el Espíritu Santo ha dejado para ti, lo simple que libera tu corazón y lo conecta directamente con Él.
¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en lo invisible cuando pronuncias una sola palabra desde lo profundo de tu corazón? ¿Te has detenido a pensar que, aunque nadie más lo escuche, esa palabra tiene el poder de mover el cielo y estremecer la tierra? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una palabra que no solo sale de tu boca, sino que abre puertas en lo secreto, allí donde nadie más puede entrar, excepto tú y el Espíritu Santo? Jesús habló de esto cuando enseñó sobre la oración. Dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta enseñanza no se trata de un lugar físico solamente, sino de una actitud del corazón. El cuarto es ese espacio interior donde las palabras simples, honestas y sinceras tienen más fuerza que cualquier discurso público. Y dentro de ese espacio sagrado, una sola palabra puede ser suficiente para abrir las puertas del cielo. Imagina que estás solo, en silencio, sin saber qué decir. El corazón late con fuerza, el alma pesa, las lágrimas amenazan con salir. En ese instante, basta con pronunciar una palabra, ven. Y aunque parezca que nada sucede, en lo secreto comienzan a abrirse puertas invisibles. Sientes como la atmósfera cambia, como si la paz entrara despacio y comenzara a ocupar cada rincón de tu interior. Ese es el misterio de la palabra que abre puertas. No necesita ser escuchada por multitudes, necesita ser escuchada por Dios. Lo secreto es el lugar donde el Espíritu Santo se mueve con más libertad. No hay apariencias, no hay máscaras, no hay expectativas de los demás. Solo estás tú y Él. Y cuando en ese lugar íntimo pronuncias esa palabra, se desatan cosas que tus ojos aún no ven. Lo que estaba cerrado comienza a abrirse, lo que parecía imposible empieza a moverse, lo que estaba seco empieza a florecer. Recuerda que las puertas no siempre son físicas. Hay puertas emocionales que necesitas abrir, la del perdón, la de la esperanza, la de la fe. Y también hay puertas espirituales, la del discernimiento, la de la paz, la de la revelación. Muchas de esas puertas permanecen cerradas porque intentamos abrirlas con las herramientas equivocadas, el esfuerzo humano, la lógica, el control. Pero el Espíritu Santo ha dejado una llave sencilla, una sola palabra pronunciada con fe. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Ella no elevó un discurso en voz alta en el templo. La Biblia dice que sus labios se movían, pero no se oía su voz. Su oración era un clamor silencioso, tan profundo que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero en lo secreto, con palabras mínimas, Ana abrió una puerta que cambiaría la historia de Israel. Una oración que parecía insignificante trajo al mundo a un profeta. Eso es lo que pasa cuando dejas que una palabra sincera abra las puertas invisibles. A veces creemos que lo secreto es menos importante porque no se ve, porque no tiene testigos humanos. Pero lo secreto es donde se decide la verdadera batalla. Es el lugar donde tu debilidad se convierte en fortaleza, donde tu silencio se transforma en clamor, donde tu palabra se vuelve llave. Allí es donde el Espíritu Santo escucha lo que otros no pueden escuchar. Hay quienes oran en público con mucha elocuencia, pero en lo secreto sus palabras no tienen peso. Y hay quienes, sin ser escuchados por nadie, pronuncian una sola palabra en soledad, y el cielo entero se mueve. Porque lo secreto revela la verdad de tu corazón, y el Espíritu Santo habita en esa verdad. Imagina que tienes una puerta cerrada frente a ti. Golpeas, empujas, pruebas con todas tus fuerzas y nada se mueve. Pero de pronto alguien te da una llave pequeña, ligera, que cabe en tu mano. Esa llave abre sin esfuerzo lo que tu fuerza no pudo mover. Así es la palabra que pronuncias en lo secreto, parece pequeña,
pero tiene autoridad para abrir lo que estaba cerrado. Quizá hoy hay puertas en tu vida que necesitas abrir. Tal vez la puerta de la sanidad, de la restauración, de la paz en tu hogar. Y te has esforzado, has luchado, has intentado con todas tus fuerzas, pero sigue cerrada. Es hora de que entres en tu cuarto interior, cierres la puerta del ruido y pronuncies esa palabra que el Espíritu Santo está esperando escuchar. Esa palabra abrirá lo que tus esfuerzos no pudieron. La belleza de lo secreto es que allí no hay aplausos ni juicios. Nadie está midiendo cuánto hablas o qué tan bonito suena lo que dices. Allí solo cuenta tu autenticidad. Y en esa autenticidad, una palabra puede pesar más que 1000 oraciones adornadas. Lo secreto no se trata de esconderse de los hombres, sino de encontrarse con Dios. Y cuando lo haces, descubres que lo que pronuncias allí no se queda en silencio, abre puertas en el mundo invisible. Así que la próxima vez que te encuentres en soledad, sin fuerzas para hablar mucho, no te sientas menos espiritual. Pronuncia una sola palabra. Hazlo desde lo profundo, en lo secreto, donde nadie más ve. Y confía en que esa palabra no se pierde en el aire, viaja directo al corazón del Espíritu Santo, y desde allí abre puertas que ni imaginabas. ¿Alguna vez has sentido que las palabras se te acaban? ¿Has estado en un momento en el que tu corazón está tan cargado que no sabes cómo expresarlo? ¿Te has dado cuenta de que, a veces, lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que callas? El Espíritu Santo tiene un lenguaje especial, el del silencio y el del susurro. En un mundo que todo el tiempo nos exige hablar más fuerte, mostrar más, gritar más, Dios se mueve en lo opuesto, en lo secreto, en lo simple, en lo callado. Y es allí donde una sola palabra, pronunciada en voz baja, puede tener más poder que un discurso gritado a todo pulmón. El profeta Elías lo experimentó de una manera inolvidable. Cuando huyó al desierto y buscaba escuchar la voz de Dios, se encontró con un viento fuerte, con un terremoto, con fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, vino un silbo apacible, un susurro suave, y ahí estaba el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu no se revela en el ruido, sino en lo que parece insignificante, en un susurro que cambia todo. ¿No te ha pasado que alguien que amas se acerca a ti y, sin necesidad de gritar, te habla en voz baja? No necesitas volumen para entenderlo, porque tu corazón está atento. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Él no necesita gritarte para hacerse escuchar, muchas veces basta con un suave impulso en tu interior, una palabra susurrada que toca tu espíritu y lo transforma. Ese es el misterio del silencio, cuando callas tus pensamientos, cuando apagas el ruido de afuera, es entonces cuando puedes escuchar lo que realmente importa. Y en ese espacio de quietud, una sola palabra dicha al Espíritu Santo se convierte en un canto eterno. Imagina una madre que, en la noche, se acerca a la cuna de su hijo. No necesita despertarlo con gritos para expresar amor. Basta un susurro, estoy aquí. Y el niño, aunque dormido, siente seguridad. Así obra el Espíritu Santo, en el silencio de tu corazón te susurra que no estás solo. Y cuando tú le respondes con una palabra suave, sincera, Él llena todo con su paz. El silencio no es ausencia de comunicación, al contrario, es el lenguaje más profundo. Porque cuando callas, lo que hablas viene del alma, no del ruido. Por eso, una sola palabra pronunciada en susurro tiene más fuerza que 1000 pronunciadas con prisa. Muchos piensan que orar es hablar mucho, pero en realidad, orar es abrir un espacio para que el Espíritu hable también. Y en ese espacio, lo más importante no es lo que tú dices, sino lo que Él te dice. Ahí está el secreto,
aprender a responder al susurro con sencillez, con una sola palabra que lo invite, que lo reconozca, que lo honre. Recuerdo el testimonio de un hombre que decía haber vivido la mayor transformación de su vida no en medio de un culto ruidoso, sino en un momento de silencio total. Estaba sentado en la soledad de su cuarto, sin saber cómo orar, y apenas susurró, ven. Nada más. Esa palabra, en medio del silencio, fue suficiente. Él contó después que sintió una ola de paz cubrirlo, como si alguien lo hubiera abrazado desde dentro. Eso es lo que sucede cuando entras en la frecuencia del silencio, el espíritu responde al susurro. Jesús mismo nos dio ejemplo. En muchas ocasiones se apartaba a lugares solitarios para orar. No buscaba multitudes, no buscaba ruido. Buscaba el silencio donde el Padre lo encontraba. Si el Hijo de Dios eligió el silencio, ¿cómo no vamos a elegirlo nosotros? El Espíritu Santo ama el lenguaje del susurro porque en él no hay apariencias, no hay orgullo, no hay demostración. Solo queda la esencia. Y esa esencia es lo que abre la intimidad con él. Quizá hoy sientas que no tienes fuerzas para gritar, para cantar, para elaborar oraciones largas. No pasa nada. Siéntate, guarda silencio, y en medio de ese silencio dile al Espíritu Santo una sola palabra, aquí. O ven. O guíame. Eso basta. El cielo entiende el idioma del susurro. El poder de esta verdad es que te libera de la presión de tener que hacer más. Te recuerda que el Espíritu no busca volumen, sino sinceridad. Que no está esperando que impresiones, sino que te entregues. Y lo maravilloso es que en el silencio descubres una dimensión que nunca podrías alcanzar en el ruido, la de escuchar realmente su voz. Así que la próxima vez que ores, no tengas miedo de callar. Guarda silencio, escucha, y cuando sientas el impulso, pronuncia en susurro esa palabra que salga de lo más profundo de ti. No necesitas más. El Espíritu Santo ya está ahí, y esa palabra es suficiente para encender la llama. ¿De qué sirve descubrir el misterio de una sola palabra si no cambia tu día a día? ¿Qué valor tendría conocer esta verdad si se queda solo en un momento de inspiración, pero no se convierte en una práctica que transforme tu vida? ¿Has pensado alguna vez cómo una palabra pronunciada en fe puede acompañarte en lo cotidiano, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus luchas internas? El Espíritu Santo no es alguien que se manifiesta solo en los grandes momentos espirituales. Él quiere estar en lo ordinario, en el trabajo, en la casa, en los caminos rutinarios que recorres cada día. Y la belleza de esta palabra que abre el cielo es que no está reservada para los templos ni para los retiros espirituales, es un recurso vivo que puedes llevar contigo a cualquier lugar. Imagina que estás en tu trabajo, abrumado por responsabilidades, y no sabes cómo resolver una situación. En lugar de hundirte en la ansiedad, cierras los ojos un instante y susurras, guía. Esa sola palabra puede cambiar tu manera de enfrentar el problema, porque al pronunciarla abres espacio para que el Espíritu Santo te inspire con claridad y sabiduría. O piensa en un conflicto familiar, donde las palabras humanas ya han hecho demasiado daño. En medio de la tensión, respiras y pronuncias, paz. Quizá los demás no lo noten, pero algo en tu interior comienza a calmarse. Esa palabra, dicha con fe, abre un canal invisible para que el Espíritu Santo entre en la situación y transforme lo que parecía imposible. No se trata de que repitas palabras como un hábito vacío, sino de que uses esa palabra como un recordatorio constante de que no estás solo. Es como llevar una llave en el bolsillo. Cuando la necesitas, basta sacarla y abrir la puerta. En cualquier momento del día puedes pronunciarla, y cada vez que lo haces, invitas al Espíritu Santo a caminar contigo.
Recuerdo la historia de un hombre que trabajaba como conductor de autobús. Pasaba horas al volante, en medio del ruido y del tráfico, y sentía que su fe se enfriaba porque no podía pasar largos ratos en oración. Hasta que un día comprendió que podía hacer de esa palabra su oración constante. Mientras conducía, cada tanto susurraba, Espíritu Santo. Y descubrió que su jornada cambió, en lugar de estrés, experimentaba paz, en lugar de cansancio, sentía fortaleza. Lo que antes era rutina se volvió lugar de encuentro con Dios. Ese es el impacto en lo diario, lo ordinario se transforma en extraordinario cuando invitas al Espíritu a estar en medio de todo. Lo que parecía una tarea común se convierte en un altar. Lo que parecía un peso se convierte en oportunidad para ver su gracia. Además, esta práctica cambia tu manera de reaccionar. En vez de explotar en ira, dices, calma. En lugar de dejarte dominar por la tristeza, dices, fuerza. En vez de ceder a la desesperación, dices, confío. Y cada palabra se vuelve un acto de fe que abre la puerta al obrar del Espíritu Santo. El secreto está en entender que no hay separación entre tu vida espiritual y tu vida cotidiana. Todo lo que haces puede ser un espacio para encontrarte con Él. Desde cocinar hasta caminar, desde trabajar hasta descansar. Y una sola palabra, pronunciada en fe, convierte esos momentos en terreno sagrado. Jesús lo dijo claramente, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo solo en el templo o solo en la oración de la mañana, sino todos los días. Y el Espíritu Santo es la manera en que esa promesa se cumple. Por eso, una palabra dirigida a Él es como un puente que te recuerda su presencia constante. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Significa que no necesitas esperar un culto o un retiro para encontrarte con Dios. Puedes hacerlo en medio de tu día, en la calle, en el transporte, en el silencio de tu habitación. Basta una palabra para abrir la puerta y reconocer que Él está allí. El impacto es real, comienzas a vivir menos desde tu fuerza y más desde su guía. Dejas de reaccionar según tus emociones y empiezas a responder desde la paz. Lo que antes te parecía imposible de soportar se vuelve llevadero, porque no lo cargas solo. Y lo mejor es que los demás lo notan, tu familia, tus compañeros, tus amigos. Ven en ti una paz distinta, una fuerza que no se explica, una luz que no se apaga. Todo eso comienza con una sola palabra. Una palabra que no se queda en el aire, sino que activa la presencia del Espíritu Santo en lo más sencillo de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en lo invisible cuando pronuncias una sola palabra al Espíritu Santo? ¿Qué pasa en ese mundo que no ven tus ojos, pero que es tan real como lo que tocas? ¿Qué movimientos espirituales se desatan cuando, en medio de tu debilidad, elevas una palabra sincera al cielo? La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo oculto. Eso significa que cada palabra que pronuncias en fe no solo impacta tu interior, sino que resuena en un campo invisible, donde batallas espirituales se están librando. Una sola palabra, dicha desde el corazón, puede abrir el cielo, derrotar tinieblas y desatar la victoria de Dios sobre tu vida. Piensa en Daniel, cuando elevó su oración a Dios. La respuesta fue enviada de inmediato, pero hubo oposición en el mundo espiritual que la retrasó. ¿Qué nos muestra esto? Que tus palabras no se pierden, sino que generan un movimiento real en lo invisible. Cuando pronuncias una palabra de fe, aunque tú no lo veas, algo se activa. Ángeles se mueven, cadenas se rompen, atmósferas cambian. Una sola palabra, pronunciada en medio de una batalla interior, puede convertirse en espada.
Tal vez pienses que es insignificante decir ven o ayúdame, pero en el mundo invisible esas palabras son como un estandarte levantado en la guerra. El enemigo tiembla porque sabe que al nombrar al Espíritu Santo estás declarando tu dependencia de aquel que lo venció todo. Imagina que estás en una habitación oscura. Con un interruptor basta para que toda la atmósfera cambie. No necesitas una linterna enorme, no necesitas una instalación compleja. Un simple clic lo transforma todo. Así también, en el mundo espiritual, una palabra encendida por la fe enciende una luz que las tinieblas no pueden resistir. El enemigo quisiera hacerte creer que tus palabras no tienen peso, que tu clamor se pierde en el vacío. Pero la verdad es otra, tus palabras son semillas en lo invisible, y cada una de ellas tiene el poder de traer fruto. La diferencia está en si las pronuncias desde la rutina o desde la fe. Una palabra rutinaria se apaga rápido, pero una palabra cargada de fe se convierte en fuego en el mundo espiritual. He escuchado testimonios de personas que, en momentos de ataque espiritual, simplemente repitieron en voz baja, Jesús. Y aunque parecía que no tenían fuerzas para más, esa sola palabra cambió todo. Algunos cuentan que la opresión desapareció, que el miedo se esfumó, que la atmósfera se limpió. No fue por el volumen, sino por el poder que hay en ese nombre pronunciado con fe. En el mundo invisible no se trata de cantidad, sino de verdad. Una palabra sincera tiene más fuerza que 1000 vacías. Cuando dices Espíritu Santo desde lo profundo de tu ser, los cielos lo reconocen y las tinieblas lo sienten. Esa palabra se convierte en llave, en espada, en escudo. Piensa también en lo que ocurre en tu interior. Una palabra puede desatar procesos de sanidad emocional y espiritual que no ves de inmediato. Tal vez digas, perdón, y aunque parezca solo un suspiro, en lo invisible se rompen cadenas que te tenían atado por años. O digas, confío, y en lo invisible se abre un camino que parecía cerrado. En el mundo espiritual, las palabras son armas. Y el Espíritu Santo te ha dado la llave más sencilla y poderosa, una palabra que brota de tu espíritu en dependencia de Él. No necesitas gritar, no necesitas adornar. Basta decirlo con fe, y algo se mueve más allá de lo que puedes ver. Por eso es importante que no subestimes lo que pronuncias en oración. Tal vez pienses que solo estás diciendo algo pequeño, pero en el mundo invisible se desatan batallas y victorias. Cada palabra sincera es como una flecha lanzada al corazón de lo invisible. La próxima vez que te sientas oprimido, solo di una palabra. La próxima vez que sientas miedo, pronúnciala en fe. La próxima vez que te falten fuerzas, no intentes armar discursos. Abre tu boca y deja salir ese susurro cargado de poder. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en ese instante, recuerda que en lo invisible se están moviendo piezas, se están abriendo caminos, se están desatando ángeles a tu favor. Ese es el misterio, que una palabra pronunciada en lo secreto cambia lo visible porque primero sacude lo invisible. ¿No te ha pasado que, cuando escuchas la historia de alguien más, tu fe se enciende de nuevo? ¿No es cierto que, al ver cómo Dios ha obrado en la vida de otros, sientes esperanza de que también lo hará contigo? Los testimonios son como espejos, nos muestran que no estamos solos, que lo que hemos vivido tiene un eco en otros corazones, y que el Espíritu Santo sigue actuando hoy como lo hizo ayer. Muchas personas han descubierto el poder de una sola palabra en su vida diaria. Lo sorprendente es que no se trata de hombres o mujeres con títulos o posiciones especiales, sino de personas comunes que, en un momento de debilidad, se atrevieron a pronunciar esa palabra con fe. Y lo que ocurrió después cambió su historia para siempre. Una mujer compartió que durante años vivió con una angustia constante.
Intentaba orar, pero siempre sentía que lo hacía mal. Un día, en medio de un ataque de ansiedad, lo único que pudo decir fue, Espíritu Santo. Esa noche no hubo largas oraciones ni lágrimas interminables, solo un suspiro convertido en palabra. Y lo que sintió fue como un manto de paz envolviendo su corazón. Desde entonces, comprendió que no se trataba de cuántas frases dijera, sino de cuán sincera era su entrega. Otro testimonio viene de un joven que estaba luchando contra la adicción. Se sentía atrapado, incapaz de salir por sí mismo. Intentó programas, terapias, consejos, pero siempre recaía. Una noche, en su soledad, con lágrimas en los ojos, solo dijo, ayúdame. Esa fue su única oración. Y él mismo cuenta que algo cambió en su interior desde ese instante. No fue magia, fue el Espíritu Santo respondiendo a la sinceridad de un corazón que se rindió. Con el tiempo, el joven fue libre, y hoy testifica que todo comenzó con una palabra dicha desde lo más profundo. También está la historia de un hombre que había perdido toda esperanza tras la muerte de su esposa. No tenía fuerzas ni para levantarse cada mañana. Durante meses no habló con nadie. Pero un día, sentado en silencio, apenas alcanzó a decir, Padre. Una sola palabra, pero llena de dolor y de necesidad. Y en ese momento experimentó un consuelo que lo sostuvo en su proceso de duelo. Hoy cuenta que no hay día en que no pronuncie esa palabra, porque aprendió que en ella encuentra aliento y compañía. Lo hermoso de estos testimonios es que todos coinciden en algo, no fue la elocuencia lo que atrajo la presencia del Espíritu Santo, fue la autenticidad. Lo que cambia vidas no son las fórmulas, sino la verdad con que un corazón se abre. Hay quienes piensan que estas experiencias son solo para algunos privilegiados, pero la verdad es que están al alcance de todos. Cada vez que alguien pronuncia una palabra sincera al Espíritu Santo, el cielo responde. No importa si eres joven o mayor, si llevas años en la fe o apenas comienzas. El poder no está en ti, está en aquel que escucha. Escuchar historias como estas nos recuerda que no estamos hablando de ideas abstractas, sino de realidades vividas. El misterio de una palabra no es teoría, es vida. Es la vida de aquellos que un día se atrevieron a probar y descubrieron que bastaba con abrir la boca y dejar salir lo que llevaban dentro. Tal vez tú mismo tengas un testimonio que contar. Quizá hubo un día en el que no tenías fuerzas para más y una palabra te sostuvo. Quizá, sin saberlo, ya experimentaste lo que significa abrir puertas con lo sencillo. O tal vez hoy sea el día en que comiences a vivirlo. Porque lo más hermoso de los testimonios es que no se quedan en quienes los cuentan, sino que despiertan fe en quienes los escuchan. Cada historia es una chispa que enciende otra llama. Y estoy seguro de que, mientras escuchas estas palabras, en tu interior ya está ardiendo el deseo de probarlo tú también. ¿No sería maravilloso que un día tu historia también sea contada? Que puedas decir, yo también lo viví, yo también experimenté lo que una sola palabra puede hacer. Ese es el propósito del Espíritu Santo, que tu vida se convierta en testimonio vivo de su poder. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que hemos recorrido hasta aquí converge en un mismo punto? Empezamos hablando del misterio de una sola palabra, de cómo lo simple puede abrir lo eterno, de cómo un susurro puede sacudir el cielo, de cómo en lo secreto se abren puertas invisibles y de cómo testimonios de hombres y mujeres muestran que lo sencillo es más poderoso de lo que imaginamos. Y ahora, al llegar a este momento, quizá tu corazón late con fuerza porque sabes que esa verdad no está dirigida solo a otros, está dirigida a ti. Permíteme preguntarte algo, ¿qué palabra necesitas pronunciar hoy?
No me refiero a las que repites por costumbre, ni a las que dices de memoria, sino a esa palabra que está dormida dentro de tu espíritu y que el Espíritu Santo espera escuchar. Puede ser un ven cargado de anhelo, un ayúdame nacido de la desesperación, un te entrego que rompe cadenas de control. Tal vez sea un gracias que cambia la atmósfera de tu vida, o un confío que abre un camino en medio de tu tormenta. La belleza de este misterio es que no todos necesitamos decir lo mismo. Dios ha tejido cada historia de manera única. Pero si hay algo en común, la sinceridad de esa palabra, el peso que lleva cuando no la pronuncias desde los labios solamente, sino desde el corazón. Y es esa sinceridad la que abre los cielos. Imagina tu vida como una casa. Hay habitaciones que mantienes abiertas y luminosas, y otras que prefieres mantener cerradas, en penumbra. Tal vez esas puertas cerradas son heridas que no has sanado, culpas que no has confesado, miedos que no has enfrentado. Hoy, el Espíritu Santo está frente a esa puerta. No necesita que lo invites con un discurso elaborado, basta una palabra tuya, dicha con fe, para que Él entre y llene de luz lo que antes estaba en sombra. Piensa en el poder que tiene esto, todo lo que has intentado arreglar por ti mismo, todo lo que has querido controlar y no has podido, puede transformarse en un instante cuando pronuncias esa palabra que abre la puerta a su obrar. Lo que para ti es imposible, para Él no lo es. Y el puente entre tu imposibilidad y su poder es tan sencillo como abrir la boca y dejar salir una sola palabra. En la vida, cargamos con tanto ruido. Nos llenamos de frases, de preocupaciones, de explicaciones. Pero al final, lo que sostiene tu fe no son los discursos que puedes elaborar, sino los susurros que puedes entregar. Cuando llegues al límite de tus fuerzas, no pienses que todo se terminó. Ese es el momento en que el Espíritu Santo está más cerca, esperando que pronuncies esa palabra que le dé entrada. Quiero que lo veas con un ejemplo claro. Imagina a Pedro, caminando sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, avanzaba sin temor. Pero cuando miró las olas, empezó a hundirse. No tuvo tiempo de armar una oración larga, solo gritó, «Sálvame». Y Jesús extendió su mano de inmediato. ¿No es eso lo mismo que tú necesitas hoy? No discursos, no fórmulas. Una palabra, dicha desde la necesidad más profunda. Ahora piensa en tu día a día. ¿Qué ocurriría si, en lugar de reaccionar con ansiedad, tu primera respuesta fuera pronunciar esa palabra al Espíritu Santo? Si en lugar de dejar que el enojo domine, susurraras paz. Si en lugar de hundirte en la tristeza, dijeras fuerza. Si en lugar de aferrarte al control, dijeras confío. Cada palabra se convertiría en semilla, y cada semilla en fruto. Y el fruto sería una vida guiada, fortalecida y transformada por el Espíritu de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que necesitas hacer mucho para merecer la atención de Dios. Quiere llenarte de complicación para que pienses que nunca es suficiente. Pero hoy has visto la verdad, basta una palabra. Esa palabra es tu llave, tu arma, tu refugio. No porque sea mágica, sino porque es la expresión sincera de tu corazón hacia el Espíritu Santo. Quiero dejar en tu corazón una invitación, no dejes que este mensaje sea solo información. Hazlo experiencia. Busca un momento hoy, en silencio, en lo secreto. Cierra tus ojos, respira profundo y pronuncia esa palabra que tu alma necesita decir. Tal vez al principio sientas que no pasa nada, pero confía, en lo invisible, algo ya está ocurriendo. Y pronto lo verás manifestarse en lo visible. Recuerda los testimonios que escuchaste. Ellos no eran diferentes a ti. Eran personas comunes que,
en un momento de vulnerabilidad, se atrevieron a pronunciar una palabra al Espíritu Santo. Y eso cambió su historia. ¿Por qué no habría de cambiar también la tuya? Haz de esta práctica un hábito. No la reserves solo para momentos de desesperación. Llévala a tu vida diaria. Cada mañana, cada noche, cada instante en que lo necesites, pronuncia esa palabra. Hazlo con fe, con amor, con entrega. Y verás cómo tu vida se llena de la presencia de Dios en formas que nunca imaginaste. Porque al final, no se trata de que tú logres algo por tus fuerzas, sino de que permitas que el Espíritu Santo lo haga en ti. Una palabra tuya es suficiente para que Él entre, y una vez que entra, todo cambia. Por eso, al llegar a este final, quiero que lo recuerdes con claridad. El misterio oculto en una sola palabra no es un secreto para unos pocos, es un regalo disponible para todos los que creen. Está en ti tomarlo, abrir la boca, pronunciarlo con fe y dejar que el Espíritu Santo obre. Y ahora, quiero invitarte a un acto de fe. No dejes que esta palabra se quede en ti solamente. Declárala, compártela, hazla parte de tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, revela tu misterio en mi vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.